Dios te da la sabiduría para que puedas resolver cada problema que se te presente en la vida. Mira, recordemos conforme habla la palabra, familia, recordemos que en un momento dado, María y José, ellos iban hacia Jerusalén. Era el tiempo de la fiesta de la Pascua y María y José estaban emprendiendo un viaje. Ellos iban camino a Jerusalén, a un tiempo de fiesta. No era un tiempo de problemas, ¿verdad? Porque pasa, aún en tiempos donde pensamos que todo es perfecto, a veces surgen situaciones, a veces surgen esas dificultades en la vida, como le pasó a María y a José. En ese tiempo, en ese transcurso, en ese viaje donde María emprende viaje hacia Jerusalén con su esposo José, ¿verdad? Repetimos una vez más, recordemos que ellos iban para la fiesta de la Pascua, que se celebraba todos los años. Estaban en un tiempo de fiesta, pero ¿qué pasó en ese momento? Que habiendo terminado la fiesta, ellos regresaron, iban de nuevo a Nazaret, pero cuando ya había pasado un día, se dieron cuenta que el niño Jesús no estaba entre ellos. Entonces imagínate el escándalo, la desesperación, pero ¿dónde está Jesús? Ese momento esa madre sintió tanta tribulación. ¿A cuántas de ustedes le ha pasado o a cuántos de ustedes han sentido la tribulación por esos hijos que de repente, madres que piensan que sus hijos están perdidos en el mundo, que sus hijos quizás no tienen esperanza? Pero hoy Dios te recuerda que Él tiene todo el control, que Él tiene la solución al problema, que necesitas seguir confiando a ese hijo, a esa hija. María también sintió la tribulación. María sintió el temor. ¿Qué va a pasar? ¿Dónde está Jesús? Porque en un momento así, en una situación como la que estaba viviendo María, que en ese momento el niño no estaba con ella, se la había perdido Jesús. Familia, en un momento así a ti lo que te va a dar es un pánico. Pues si tú eres una mamá, un papá protector, inmediatamente tú vas a sentir en tu naturaleza humana, es una respuesta humana que persona, ¿verdad? Se le manifiesta de esa manera, es un pánico. Mi hijo, ¿qué va a pasar? ¿Verdad? Porque es la preocupación de un padre. Los padres, nosotros como padres nos preocupamos por nuestros hijos, una respuesta natural de tu naturaleza de padre, de tu naturaleza humana. Entonces por eso es tan importante tu papá, tu mamá, tú que eres papá, que eres mamá, que amas tanto a tus hijos. Por eso es importante siempre encomendar a ese hijo al Señor, para vivir libre de lo que es la preocupación. Ahora, claro está, en un momento como lo que estaba viviendo María y José, pues ahí no había mucha opción, ¿verdad? Pero aún en esos momentos donde viene la tribulación, familia, esos son momentos de doblar rodillas. En momentos donde la tribulación es fuerte, son tiempos de orar, de clamar, de rogar: Padre, ayúdame, socórreme, Padre, socorre a mi hijo, socorre a mi hija, porque tú tienes un Dios. Tú tienes un Dios a quien tú puedes acudir. Recuerda que Él es tu refugio. Y cuando vienen esas situaciones difíciles, que a veces parece que son para derribarte, Dios te dice: métete en mi refugio. Métete en mi refugio. Que tú estás bajo el abrigo del Altísimo, y ese hijo también. Esa persona que tú amas también está bajo el abrigo del Altísimo. Pero es importante, ¿verdad?, siempre orar en momentos de tribulación. Cuando llega la tribulación, a veces las personas no saben cómo orar en ese momento, familia. Pero si algo te va a ayudar, es que tú perseveres en la oración. Porque en la tribulación, lo que te da la capacidad para resistir la propia tribulación es la oración. Dios te da el poder, pero lo tienes que conseguir, lo tienes que recibir más bien. Tú recibes el poder de resistencia en medio de la oración.
Entonces, ¿qué sucede? Dios estaba en favor de María, en favor de José, en favor de Jesús. Era un tiempo definitivamente donde ellos estaban viviendo dificultad con el Hijo, dificultad con Jesús. O sea, Jesús se había quedado en el templo y no era que Jesús estaba perdido. Jesús más bien estaba... Jesús le interesaba mucho los asuntos de su padre. Él mismo lo decía, estoy en los asuntos de mi padre. A Jesús con 12 años de edad, a Jesús le interesaba mucho la palabra, a Jesús le interesaba las conversaciones en ese momento. Recordemos que Jesús se sienta en una mesa a hablar con los maestros de la ley. Yo imagino ese jovencito lleno de sabiduría, hablando con los maestros de la ley, tratando de entender, pero a la misma vez tratando de explicar, porque de eso se trata la sabiduría. La sabiduría no solamente es opinar, la sabiduría también es recibir. Y era lo que hacía Jesús. Jesús estaba en el templo con los maestros de la ley escuchando, pero Jesús a la misma vez opinaba. Con 12 años, familia. Con 12 años, porque hay un punto en la vida y es que usted no se puede quedar en silencio cuando usted tenga alguna opinión que dar. Pero es importante aprender a opinar, pero también es importante aprender a escuchar. Porque de eso trata la sabiduría, de eso consiste, ¿verdad? Escuchar, opinar para crecer, aprender. Es un complemento de muchas cosas. ¿Cuántos desean, verdad, esa sabiduría de Dios para poder resolver problemas, para que les vaya bien en la vida, para tomar buenas decisiones? Pues Jesús con 12 años, Jesús era alguien que le gustaba estar en los asuntos de su padre. A él le gustaba estar en los asuntos de su padre, pero aquí hubo un detalle. Y es que, mira familia, María se regresa. O sea, María, el Señor le da la sabiduría para que ella regrese a Jerusalén, para que incluso llegue, yo me imagino ella pensando, ¿dónde podrá estar Jesús? ¿Dónde podrá estar mi hijo? Y Jesús era en el templo. Porque cuando te pasa esto, que a personas le ha pasado, a muchos papás para estos tiempos han pasado esta situación de que vemos cuántos adolescentes o jovencitos, ¿verdad? Ha pasado mucho, que hay bastantes casos donde niños quizás no es que son secuestrados, aunque sabemos que existen los secuestros, esto ha sido parte de la historia lamentablemente, pero también pasa que a veces niños están bajo rebeldía y se le escapan a sus padres 1, 2, 3 días, estamos en fiesta, en tiempos importantes donde hay mucha fiesta, y pasa familia, esto es una realidad que pasa y pasa más de lo que nosotros podamos imaginar. Esto pasa constantemente, donde padres con hijos adolescentes pasan tribulaciones, y cuando se te desaparece un hijo, que tú vas a empezar a pensar dónde está, dónde es que puede estar metido, comienzas a armar un plan de búsqueda, pero sabes que en medio de todo, por eso les digo que cuando se viven tribulaciones, cuando se viven momentos de tribulación con hijos que están perdidos, hijos rebeldes, parientes, porque no solamente son hijos, a veces son parientes los cuales tú amas, es necesario y es importante siempre refugiarte en la oración para que te llegue la revelación, para que Dios te dé la sabiduría, para que tú puedas ser fortalecido en ese momento y puedas ser fortalecida. Mira familia, ya casi para concluir, fue bien interesante ver que Jesús, definitivamente en ese momento, Jesús siendo niño, él tomó una mala decisión, que fue no haberse ido con sus padres en ese momento. Pero algo que tenía Jesús es que él sabía reconocer la voz de su madre. Jesús sabía reconocer la voz de María. Y cuando María comienza a hablar con él, ¿saben lo que hizo Jesús? Él le dijo que tengo que estar en los asuntos de mi padre. Pero ¿qué hizo Jesús en ese momento? Jesús regresa con su madre María y él comienza, él la obedece más bien. Jesús obedece a María. Jesús hacía caso a su madre. Jesús sabía lo que era honrar a sus padres. Jesús, siendo el Hijo de Dios, pudo haber dicho: hasta aquí yo llego, yo no voy a hacer lo que dice mi madre María, yo no voy a hacer lo que dice José. Pero eso no fue lo que hizo Jesús, sino que más bien Jesús tomó la decisión de caminar en obediencia. Jesús caminó en obediencia a sus padres en la tierra.
Entonces es importante porque esto abre paso a la sabiduría. Tú estás buscando sabiduría porque quieres resolver el problema. Tú estás buscando sabiduría porque tú quieres que te vaya bien en la vida. ¿Qué hizo Jesús? Obedecer a sus padres. Porque la obediencia abre una puerta para adquirir sabiduría. Tú obedeces, tú buscas hacer el bien y automáticamente Dios te da sabiduría. Dios te ayuda a resolver. No es que no vas a vivir problemas, porque los problemas le vienen a todo el mundo, pero Dios te da la sabiduría. Una cosa es que tú vayas solo en el camino, otra cosa es que tú vayas con el Nazareno. Otra cosa es que tú vayas con el Nazareno y Él esté guiando tu camino. ¿Ves la diferencia? Entonces, ¿qué pasa, familia? Que ese es el detalle. Que Jesús, obedeciendo a sus padres, Jesús crecía en sabiduría y en gracia. Jesús estaba lleno de sabiduría. Jesús estaba lleno de conocimiento. ¿Por qué razón? Porque Jesús conocía un gran principio que era honrar y obedecer a sus padres. Aún siendo el Hijo de Dios, Él pudo haber dicho: yo soy el Hijo de Dios, yo voy a hacer las cosas a mi manera, yo lo conozco todo. Jesús, yo me imagino la gran sabiduría que Él tenía, pero no fue lo que hizo Jesús. Jesús más bien siguió el camino de sus padres. Así que, familia, recuerda que esa obediencia, obedecer, honrar a los padres, abre un camino, abre una puerta grande para adquirir sabiduría. Mira, en un momento dado, hubo un varón, que mira si es importante la sabiduría. Hubo un varón que le pidió a Dios que le diera sabiduría. El Señor le dijo: pídeme lo que quieras y yo te lo voy a dar. ¿Y qué dijo este varón? Dame sabiduría. ¿Cuántas veces le has dicho al Señor: dame sabiduría, Padre? Esto fue lo que hizo Salomón. Y qué bien que pidió sabiduría. Porque Salomón tenía que resolver un asunto entre dos personas. Salomón le ayudaba a las personas a que resolvieran los problemas. Porque hay problemas donde Dios involucra a personas sabias para ayudar a resolver. Y este fue el detalle: Dios involucra a un rey sabio para que las personas que tenían problemas pudieran resolver sus problemas. Porque hay problemas que solo no se resuelven. Hay problemas donde tiene que haber una persona, un intermediario. Como en casos que vemos que, ¿verdad? Hay puntos donde quien resuelve el problema es un abogado, por darte un ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Que en ese punto habían dos mujeres, familia. Dos mujeres que habían tenido un bebé. Ambas tuvieron un bebé y ambas vivían en la misma casa. Tú te imaginas estas dos mujeres que en ese caso uno de los bebés perece, la otra mamá comienza a reclamar porque una de ellas, a la muchacha que su hijo había perecido, ella le quitó el bebé a la madre que tenía a su hijo vivo. Entonces imagínate cómo estaba el asunto. En este caso era una guerra que había por un niño. Habían dos mujeres peleando por un niño, dos madres estaban peleando por un niño. ¿Y qué iba a hacer Salomón? Él no podía tomar la decisión a la ligera en ese caso. Había que pensar, había que meditar, había que buscar la ayuda divina. Señor, dame revelación. Yo me imagino a ese rey, ¿verdad? ¿Cuántas personas están en esa posición? Decir, tengo que tomar una decisión tan importante que no me puedo dar el lujo de tomar una decisión a la ligera. Cuando hay situaciones que son vulnerables, situaciones que son complicadas en la vida. Pero Salomón, Dios le dio la sabiduría. Pide sabiduría y el Señor te la dará. Pide sabiduría y Dios te la dará. Y fue lo que pasó con Salomón. ¿Qué hizo Salomón en ese momento? Búsqueme en una espada. Búsqueme en una espada. Corten al niño por la mitad. Le dan una mitad a una madre y le dan la mitad a otra. ¿Qué pasó en ese momento? La verdadera madre, aquella que tenía el corazón por su hijo, dijo, déselo a la otra. Dale el muchacho a la otra.
O sea, Salomón se dio cuenta por la reacción de la mujer quién era la verdadera madre del niño. Pero ¿cómo a Salomón se le ocurre pensar de esa manera? Porque Salomón estaba lleno de la sabiduría del Señor. Salomón sabía, tenía la capacidad de resolver problemas. Porque eso es lo que hace Dios cuando tú le pides sabiduría. Te da la capacidad de poder hacer un análisis, de poder llegar al conocimiento de aquello que tú tienes que resolver. Dios te da el conocimiento y qué poderoso, porque en la vida se necesita sabiduría, porque en la vida siempre aparecen los problemas. Pero la sabiduría te da, mira, llega el momento del problema. Claro que llega el malestar, es inevitable sentir la presión del problema. Pero cuando estás siendo guiado por Dios, el Señor te recuerda, el mismo Espíritu de Dios te recuerda, yo te voy a ayudar. Solamente ve a mi presencia, te voy a dar respuesta. Es más, llévate una libreta. Tú que estás enfrentando problemas que no sabes cómo resolver, llévate una libreta, siéntate a hablar con el Señor. Recibe revelación, anota, porque hay cosas que son importantes, que las tienes que anotar y Dios te va a dar la respuesta. Dios te la va a dar en oración para que puedas solucionar ese problema que pareciera que no vas a poder resolver. Así que recuerda, familia, que en Dios todo es posible. María resolvió cuando Jesús se le desapareció en el templo. Dios la guió, le dio sabiduría, le dio la capacidad para enfrentar ese momento, porque el niño se la había perdido. O sea, Dios le dio la capacidad como madre. ¿Qué hizo Salomón? Salomón, ante un caso tan difícil, pudo resolver porque tenía sabiduría. Así que recuerda, recibe la sabiduría que Dios te imparte para que puedas recibir respuesta, revelación y dirección, que Dios está dispuesto a dártela. Solamente ten un tiempo con tu Padre. Así que, familia, les deseo muchísimas bendiciones.